Bienvenidos a este nuevo video del curso de análisis. En el video anterior vimos algunas normas, algunos ejemplos de normas definidas en distintos espacios vectoriales y al final contemplamos el espacio de funciones continuas definidas en un intervalo cerrado y definimos las normas P, la norma 1, norma 2 y en general norma P para cualquier P mayor o igual que 1. Y también definimos la norma infinito. Para algunas de estas normas ya probamos que efectivamente son normas, eh, pero nos falta probar la llamada desigualdad de Minkowski. Y bueno, pues con este video vamos a terminar de ver ese ejemplo. Vamos previamente a enunciar y a probar las desigualdades de Young y de Holder, la de Holder en este caso para integrales, y con eso vamos a probar la desigualdad de Minkowski y entonces con esto quedaríamos a mano. Así que vamos a comenzar. Bueno, eh, vamos a comenzar con una definición. Quizá algunos de ustedes ya la conocen. Vamos a tomar una función f definida en un intervalo real y vamos a decir que f es una función convexa si para cualesquiera par de puntos en el intervalo, por supuesto distintos entre ellos, y sin pérdida de generalidad, suponemos que x1 es menor que x2, y para toda t en el intervalo cerrado 0,1 se satisface la desigualdad que ves en pantalla. F evaluada en 1 menos t por x1 más t por x2 va a ser menor o igual a 1 menos t por f de x1 más t por f de x2. Bien, entonces visualmente lo que nos dice esta definición de función convexa es que si tomamos eh, cualesquiera par de puntos dentro del intervalo de definición de la función f que vemos representada en este dibujo mediante la curva en color negro, y contemplamos la recta que va de f de x1 a f de x2, entonces eh, la gráfica de la función f siempre va a quedar por debajo de la recta que estamos considerando. Recordemos que podemos eh, parametrizar este segmento de recta como 1 menos t por f de x1 más t por f de x2 con t en el intervalo cerrado 0,1. Bien, entonces sean p y q dos números cualesquiera mayores que 1 y tales que la suma de sus recíprocos, es decir, 1 entre p más 1 entre q, nos da 1. Entonces, para cualesquiera par de reales a y b mayores o iguales que 0, se va a satisfacer la desigualdad a por b menor o igual a 1 entre p por a elevado a la p más 1 entre q por b elevado a la q. Así que vamos a probar esto. Bien, entonces lo primero que hay que decir es que si a es igual a 0 o b es igual a 0, la desigualdad se satisface fácilmente, puesto que del lado izquierdo tendríamos 0, puesto que alguno de los dos es 0, a o b. Y bueno, sin pérdida de generalidad vamos a suponer que a es 0 y entonces vamos a tener a 1 entre q por b a la q. Q es mayor que 0, b es mayor que 0, así que b a la q es mayor que 0 y pues se tiene esta desigualdad que fácilmente se satisface. Entonces vamos a suponer que a y b son ambos distintos de 0. Entonces sean a y b
ambos mayores que 0, entonces pues A por B es estrictamente mayor que 0. Vamos a considerar la función f, definida sobre todos los reales y que es bastante conocida, que es f de x igual a e a la x, la función exponencial. Y vamos a graficar a la función exponencial rápidamente, y con la definición que dimos previamente vamos a poder fácilmente deducir que la función exponencial es una función convexa. En todo R, por supuesto. Entonces, para todo x0 y x1 en R, y para toda t en el intervalo cerrado 0,1, vamos a tener que la exponencial evaluada en 1 menos t por x0 más t por x1 va a ser menor o igual a 1 menos t por e a la x0 más t por e a la x1. Entonces podemos tomar un par de valores en particular, sea x0 igual al logaritmo natural de a a la p y x1 el logaritmo natural de b a la q. Y también podemos tomar cualquier valor de t entre 0 y 1. Entonces tomemos a t igual a 1 entre q. Aquí habríamos que justificar que t es un número entre 0 y 1, pero vamos a ponerlo entre paréntesis. T es igual a 1 entre q, y por hipótesis sabemos que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Entonces esto es 1 menos 1 entre p. Como p es mayor que 1, entonces 1 menos 1 entre p es un número mayor que 0 y menor que 1. Le estamos restando al 1 un número entre 0 y 1. Por lo tanto, este número t o este valor de t nos va a volver a arrojar un número entre 0 y 1. Así que efectivamente podemos tomar a t como 1 entre q. Bien, entonces con estos números en particular, estos valores, pues tenemos que e a la 1 menos 1 entre q por x0, es decir, logaritmo natural de a a la p, más 1 entre q por x1, es decir, logaritmo natural de b a la q, es menor o igual que 1 menos t, es decir, menos 1 entre q, por e a la logaritmo natural de a a la p, más 1 entre q por e a la x1, es decir, logaritmo natural de b a la q. Vamos a simplificar todo esto que hemos escrito. Bien, entonces vamos a tomar el lado izquierdo primero para no eh, hacernos bolas con las cuentas. Tenemos e a la 1 menos 1 entre q por logaritmo natural de a a la p, más 1 entre q por logaritmo natural de b a la q. Esto va a ser igual 1 menos 1 entre q. Ya habíamos visto esto. Simplemente hay que intercambiar 1 entre q y 1 entre p en esta igualdad. Y entonces 1 menos 1 entre q va a ser igual a 1 entre p. Y ahora, por propiedades
de logaritmos, podemos sacar esta potencia, esta p, y multiplicarla al logaritmo. Es decir, vamos a tener p por logaritmo natural de a. Ahora, por propiedades de la función exponencial, podemos escribir la exponencial de esta suma como el producto de las siguientes exponenciales. 1 entre q. Otra vez aplicamos propiedades de logaritmos y sacamos esta q multiplicando al logaritmo natural de b. Entonces, pues 1 entre p por p nos da 1 y nos vamos a quedar con e a la logaritmo natural de a por la exponencial de 1 entre q por q, es decir 1, y nos quedamos únicamente con logaritmo natural de b. Y entonces sabemos que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí, y entonces nos vamos a quedar con el resultado que es a por b. Entonces, el lado izquierdo de esta desigualdad no es otra cosa más que a por b. Ahora vamos con el lado derecho, que tenemos como 1 menos 1 entre q por e a la logaritmo natural de a la p más 1 entre q por e a la logaritmo natural de b a la q. Entonces, 1 menos 1 entre q es 1 entre p. Y aquí, al contrario de lo que hicimos en el argumento anterior, no vamos a aplicar las propiedades del logaritmo, simplemente vamos a decir que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, y entonces vamos a escribir e a la logaritmo natural de a la p simplemente como a la p. Y hacemos lo mismo con la exponencial del logaritmo natural de b a la q. Entonces nos quedamos con este resultado, que es el lado derecho de la desigualdad, que vamos a llamar asterisco. Y entonces, sustituyendo precisamente en asterisco, vamos a tener que a por b es menor o igual a 1 entre p por a la p más 1 entre q por b a la q. Y es lo que queríamos demostrar. Esta es la llamada desigualdad de Young. Bien, vamos, antes de pasar a la desigualdad de Hölder para integrales, a enunciar su parte análoga para vectores en Rn, eh, que dice lo siguiente: sean p y q nuevamente números mayores que 1 y tales que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Entonces, para cualesquiera par de puntos en Rn, se satisface la siguiente desigualdad. La suma de los valores absolutos de los productos de las entradas coordenada a coordenada de x y de y, es decir, x1 por y1, x2 por y2 y así hasta xn por yn, va a ser menor o igual, esta suma, a la suma de los valores absolutos de las entradas del vector x elevado a la p y toda esta suma a la 1 entre p. Esto observemos que no es otra cosa más que la norma p de x, y a esta norma p de x se le multiplica la suma de los valores absolutos de las coordenadas del vector y, todo elevado a la q, y esta suma elevado a la 1 entre q. Esto no es otra cosa más que la norma q de y. Entonces, esta desigualdad no la vamos a probar, pero la prueba va a ser análoga a la desigualdad de Hölder para integrales. Así que pon mucha atención y prácticamente tienes que hacer lo mismo que vamos a hacer a continuación con la desigualdad de Hölder para integrales.
Entonces el enunciado para integrales es prácticamente el mismo, sean p y q números mayores que 1 y tales que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Entonces, para cualesquiera par de funciones continuas, es decir, f y g, en el espacio de funciones continuas que denotamos como C0 en AB, en el intervalo cerrado A, B, se va a satisfacer que la integral del valor absoluto de f por g desde A a B va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto de f elevado a la p y esta integral elevada a la 1 entre p por la integral del valor absoluto de g elevado a la q y todo elevado a la 1 entre q. Y nuevamente puedes notar que por un lado eh, del lado izquierdo tenemos a la norma 1 de f por g, de la función f por g, y del lado derecho vamos a tener a la norma p de f por la norma q de g. Esto es lo que debemos probar. Bien, entonces, si f o g son las funciones constantes cero, alguna de ellas dos, entonces la desigualdad se satisface, ya que tendríamos del lado izquierdo 0, tendríamos la integral de 0, y del lado derecho, pues si una de las dos funciones es 0, alguna de estas dos integrales va a ser 0, y entonces pues trivialmente la desigualdad se va a satisfacer. Entonces vamos a utilizar la desigualdad de Young que acabamos de probar. Eh, entonces, bueno, primero vamos a suponer que f y g son distintas de la constante 0. Y entonces para cada x en el intervalo a, b, donde están definidas f y g, vamos a definir lo siguiente. A sub x, que sea el valor absoluto de f de x dividido entre la norma p de f, y b sub x, que sea el valor absoluto de g en x, por supuesto, dividido entre la norma g, la norma q de g. Entonces, bueno, pues como estamos definiendo para cada x dos números de esta forma, entonces por eso ponemos el subíndice x a cada uno de estos números, mostrando la dependencia de estos valores respecto a la variable x. Entonces, el valor absoluto de f de x nos va a dar un número y la norma p de f pues también nos da un número real, positivo, ya que es norma. El valor absoluto también es positivo. Y lo mismo para bx, ¿no? El valor absoluto de g de x es un número mayor o igual que 0. Y la norma también va a ser un número mayor que 0. Entonces, eh, recordemos la desigualdad de Young. Podemos aplicarla a este par de números de la siguiente manera. Vamos a tener que a sub x por b sub x es el valor absoluto de f de x entre la norma p de f por el valor absoluto de g de x entre la norma q de g. Esto lo podemos escribir como el valor absoluto de f de x por g de x entre la norma p de f
por la norma Q de G. Y utilizando la desigualdad de Young, esto va a ser menor o igual a 1 entre P por A sub X elevado a la P más 1 entre Q por B sub X elevado a la Q. ¿Quiénes son estos valores? Pues esto va a ser 1 entre P por valor absoluto de f de x elevado a la P entre la norma P de f elevada a la P más 1 entre Q, que va a multiplicar a el valor absoluto de g de x elevado a la Q entre la norma Q de g elevado a la Q. Y esto, recordemos, es para todo x entre a y b, en el dominio de definición de las funciones f y g. Entonces, integrando en ambos lados de la desigualdad, vamos a obtener lo siguiente. La integral va a ser, por un lado, del valor absoluto de f por g. Entonces podemos sacar 1 entre la norma p de f, estas son constantes, recordemos, por la integral de a b del valor absoluto de f de x por g de x, respecto a x por supuesto, y del lado derecho vamos a tener 1 entre p por la norma p de f elevada a la p por la integral de a b del valor absoluto de f de x elevado a la p más 1 entre q por la norma q de g elevada a la q por la integral de a b del valor absoluto de g de x elevado a la q. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener nuevamente 1 entre la norma p de f por la norma q de g por la norma 1 de f por g. Y ahora observemos que del lado derecho vamos a tener 1 entre p por la norma p de f elevada a la p. Y observemos, vamos a escribir de color rojo. Esto no es parte de la demostración. Aquí en esta integral, si nosotros notamos y ponemos aquí un 1 entre p, tendríamos la norma p de la función f. Eso quiere decir que esta integral no es otra cosa más que la norma p de f elevada a la p. Análogamente, vamos a tener lo mismo para la norma q de g. Es decir, esta integral no es otra cosa más que la norma q de g elevada a la q. Y entonces, las normas desaparecen y solamente nos vamos a quedar con 1 entre p más 1 entre q, que por hipótesis es igual a 1. Por lo tanto, la norma 1 de f por g va a ser menor o igual a la norma p de f por la norma q de g, que es lo que queríamos demostrar. Este último paso simplemente pasando este denominador al lado derecho de la desigualdad. Así que hemos probado la desigualdad de Hölder para integrales. Y recalco que la demostración para
la desigualdad de Holder en Rn es básicamente la misma. Tendrías que definir prácticamente los mismos números, a sub x y b sub x, y en vez de integrar, sumar. Así que vamos a continuar. Bien, entonces vamos a concluir el video probando la desigualdad de Minkowski para integrales. Sea p un número mayor o igual que 1, e inclusive vamos a tomar p infinito. Y entonces, para cualesquiera par de funciones continuas definidas en el intervalo cerrado a, b, se va a tener la desigualdad de Minkowski, por supuesto, que nos dice que la norma p de f más g va a ser menor o igual a la norma p de f más la norma p de g. Entonces, pues notemos rápidamente que para p igual a 1 y p igual a infinito, ya demostramos la desigualdad. En el video anterior. Recordemos que para p igual a 1 y para norma infinito, sí demostramos por completo que efectivamente son normas en el espacio de funciones continuas. Te dejo el link del video para que lo puedas checar por tu cuenta. Así que únicamente vamos a probar la desigualdad de Minkowski para p mayor que 1 y excluyendo el caso infinito. Bien, entonces sea p en el intervalo 1, infinito, entonces notemos que si f o g son nuevamente las funciones constantes 0, se satisface la igualdad pues fácilmente. Si alguna de las dos es 0, del lado izquierdo vamos a tener únicamente, digamos, la norma p de f, y del lado derecho, al ser g la función constante 0, su norma va a ser 0 y solamente nos vamos a quedar con la norma p de f. Entonces, rápidamente vemos que se satisface la desigualdad y entonces, pues vamos a suponer que f y g son distintas de la constante 0. Entonces vamos a definir la función h como el valor absoluto de f de x más valor absoluto de g de x, todo elevado a la p menos 1. Y entonces ahora, pues, si anteriormente demostramos la desigualdad de Holder para integrales, quisiéramos utilizarla en esta demostración. Entonces, vamos a aplicar Holder, por supuesto, para integrales, a las funciones f y h y a las funciones g y h. Es decir, vamos a aplicar Holder dos veces. Bien, entonces por un lado vamos a tener que la integral de a a b del valor absoluto de f de x por h de x va a ser menor o igual a la norma f, a la norma p de f por la norma q de h. Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco esta desigualdad. Vamos a tener por del lado izquierdo la integral del valor absoluto de f de x por el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x, todo esto elevado a la p menos 1. Y del lado derecho vamos a dejar intacto la norma p de f
Y vamos a escribir por definición quién es la norma Q de H. Esto va a ser la integral de A a B de el valor absoluto de f de x más g de x, esta suma elevada a la p menos 1 y el valor absoluto elevado a la q y toda la integral elevada a la 1 entre q. Entonces del lado izquierdo vamos a tener la integral de a a b y vamos a utilizar propiedades de valor absoluto. Vamos a tener el valor absoluto de f de x y vamos a tener el valor absoluto de la función h, pero la función h pues es la suma de valores absolutos elevados a la p menos 1, es decir, h es estrictamente positiva y podemos omitir el valor absoluto. Entonces simplemente escribimos el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x y todo elevado a la p menos 1. Entonces ahora del lado derecho vamos a tener la norma p de f y notemos lo siguiente, vamos a escribir lo siguiente en rojo. Tenemos la integral de la función h elevada a la q, definición de norma q de h, y vamos a tener como resultado al valor absoluto de el valor absoluto de f más el valor absoluto de g elevado a la p menos 1 por q, es decir, p por q menos q. Ahora, otro pequeño paréntesis, estamos utilizando la desigualdad de Holder, es decir, la hipótesis que tenemos en desigualdad de Holder es que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Pero 1 entre p más 1 entre q no es otra cosa más que p más q entre p por q, y esto es igual a 1, lo que implica que p más q es igual a p por q. Entonces, sustituyendo lo que acabamos de encontrar en p por q menos q, tenemos que p más q menos q es igual a p menos 1 por q. Pero esto es igual a p. ¿Todo esto para qué lo hicimos? Bueno, pues esto es un paréntesis. Vamos a tener entonces que la integral de a a b de este valor absoluto elevado a la q no es otra cosa más que el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x y todo elevado a la p. Esta justificación viene dada por lo que escribimos de color rojo y toda esta integral elevada a la 1 entre q. Entonces esta es apenas la primera aplicación de la desigualdad de Holder a las funciones f y h, pero tenemos que hacerlo también para las funciones g y h. Entonces prácticamente tenemos que hacer lo mismo. Me voy a saltar ya los pasos. Vamos a ponerle a esta desigualdad 1, y entonces por otro lado vamos a tener que la integral de a a b de el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x todo elevado a la p menos 1 va a ser menor o igual a la norma p de g por la integral de a a b de el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x y todo elevado a la p y la integral elevada a la 1 entre q. Y a esta desigualdad la vamos a llamar desigualdad número 2. Puedes hacerlo con calma, es prácticamente calcar lo que hicimos en la primera aplicación de Holder. Y bueno,
pues vamos a continuar con la demostración. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar las dos desigualdades, 1 y 2, y notemos que del lado izquierdo vamos a tener el valor absoluto de f por toda esta cosa elevada a la p menos 1, más valor absoluto de g por toda esta cosa a la p menos 1. Entonces vamos a escribirlo. Sumamos 1 y 2 y vamos a obtener la integral de a a b. Vamos a factorizar, vamos a tener valor absoluto de f de x más valor absoluto de g de x por el factor común, que es valor absoluto de f de x más valor absoluto de g de x, todo elevado a la p menos 1. Y ahora del lado derecho de la desigualdad, al sumar, vamos a tener nuevamente norma p de f por toda esta integral más la norma p de g por toda esta integral. Entonces, nuevamente, factorizando, tenemos norma p de f más norma p de g por la integral, que es el factor común, es decir, la integral de a a b de valor absoluto de f más valor absoluto de g, todo elevado a la p, y toda esta integral elevada a la 1 entre q. Entonces notemos que del lado izquierdo podemos escribir esto como la integral de a a b del valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x, todo elevado a la p, puesto que esta expresión es igual a esta, y por lo tanto podemos simplemente escribirla una sola vez y sumarle a esta potencia un 1. Por eso escribo la potencia p. Entonces esto va a ser menor o igual a la norma p de f más la norma p de g por la integral de a a b del valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x, todo elevado a la p y todo a la 1 entre q. Entonces vamos a dividir en ambos lados de la desigualdad por la integral que aparece del lado derecho. Entonces lo que vamos a tener del lado izquierdo va a ser la integral de a a b del valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x, todo elevado a la p. Y ahora observemos que del lado izquierdo originalmente la integral está elevado a la 1. Si dividimos por esta integral que está elevada a la 1 entre q, entonces podemos escribir a la integral elevada a la 1 menos 1 entre q. Y del lado derecho pues solamente nos va a quedar la norma p de f más la norma p de g. Y entonces esto va a ser la integral de a a b del valor absoluto de f de x más valor absoluto de g de x elevado a la p, y 1 menos 1 entre q es 1 entre p por la hipótesis de la desigualdad de Holder. Y entonces esto es, como ya dijimos, menor o igual que la norma p de f más la norma p de g. Y ahora ya solo tenemos que finalizar. Como valor absoluto de f de x más g de x es menor o igual al valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x, entonces pues nosotros podemos
eh, elevar todo esto a la P, la desigualdad se mantendría. Esto es por propiedades de valor absoluto. Y entonces podemos integrar y por monotonía de la integral la desigualdad se mantiene. Entonces ya aquí nada más tendríamos que elevar a la 1 entre p. Ya no lo voy a escribir, simplemente voy a decir que entonces la norma p de f más g, que es la integral del lado izquierdo elevada a la 1 entre p, va a ser menor o igual a la integral de a b del valor absoluto de f de x más el valor absoluto de g de x elevado a la p y todo a la 1 entre p. Y esto ya sabemos que es menor o igual a la norma p de f más la norma p de g. Y hemos probado entonces la desigualdad de Minkowski para integrales. Entonces ahora sí podemos concluir que para cualquier p mayor o igual que 1, las funciones definidas y que nosotros queríamos probar que eran normas en el espacio de funciones continuas en el intervalo a, b, pues efectivamente son normas. Y de paso probamos desigualdades importantes como la desigualdad de Young y la desigualdad de Holder para integrales.